Estamos en una serie que le hemos puesto como tema o como título el credo. Diga conmigo el credo. Estamos enfocándonos en qué es lo que nosotros creemos como creyentes, como cristianos, cuál es nuestra creencia como hijos de Dios y saber cómo defender lo que creemos ante la duda o ante la pregunta que se nos puede hacer en el mundo en que vivimos actualmente. Y hoy previamente hemos cubierto temas importantes como la existencia de Dios. Hemos cubierto o hemos hablado o aprendido sobre el pecado según la palabra de Dios. Hemos también visto lo que es la Trinidad de Dios. Hemos hablado sobre lo que es la ofensa del pecado ante Dios. Hemos hablado la humanidad, la unión hipostática de Cristo, como es 100% hombre, 100% Dios a la misma vez. En todo tiempo fue así. Hoy queremos hablar sobre algo muy importante, que es la exclusividad de Cristo Jesús. Diga conmigo la exclusividad de Jesús. Si usted está conmigo en casa, por favor, déjenos saber que usted está con nosotros, escribiendo amén o gloria a Dios, o repitiendo ciertas frases que le voy a estar dando en este día. Y quiero que usted pueda tomar notas porque lo que vamos a hablar hoy es muy importante. No es tanto enfocado en un ataque afuera del cristianismo, sino que lo que va a hablar hoy es algo que se mira muy a menudo dentro de la vida religiosa o dentro de las religiones del mundo, y por eso que quiero que cada uno pueda tomar nota de lo que vamos a hablar, que pueda tomar los textos que vamos a dar, que pueda aprender esto y que pueda internalizar la información que le estaré dando en esta mañana. Que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras y nuestros pensamientos para que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y en este día quiero que podamos ver cómo dentro del mundo religioso existen diversidades o diferentes ideologías que debemos de aprender y entender para defender lo que es la exclusividad de Jesucristo. Quiero que entendamos a lo que me refiero cuando digo la exclusividad de Cristo. Hay 4 líneas que se bregan mucho o con las que se manejan mucho en lo que es la vida religiosa. La primera de ellas es la palabra o el pensamiento de inclusivismo. Diga conmigo inclusivismo. Un poquito más fuerte, inclusivismo. Inclusivismo es cuando se cree que Jesús murió por los pecados de la humanidad, mas sin embargo no se necesita creer en Jesús para ser salvos. Que eventualmente Dios salvaría a otras personas de otras religiones. Eso es lo que significa inclusivismo. Ellos creen que todos los creyentes no son cristianos, que todos los cristianos son creyentes, pero no todos los creyentes son cristianos. Entre ellos incluyen a otras personas que creen en el concepto de únicamente Dios. Y quiero que podamos hacer una diferencia entre esto. Vamos a estar viéndolo más adelante, pero hay una diferencia entre creer en Dios y creer en que Jesucristo es el Señor. Amén. Es un concepto diferente. Hablando teológicamente, hablando de una relación con Cristo, es algo diferente decir creo en Dios a decir yo soy creyente, yo soy cristiano y creo en Jesús como mi Señor. Es más, hay un pasaje en la Biblia donde dice que si crees en Dios está bien, porque aún los demonios creen y tiemblan. El hecho de que creamos en Dios no es lo que nos salva. Para ser salvos nosotros debemos de confesar que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, el Mesías prometido de parte de Dios, y que solamente en Él hay salvación. Y vamos a ir aprendiendo más sobre esto. También hay el concepto de lo que llaman el pluralismo. Diga conmigo pluralismo. El pluralismo dicta que todas las religiones nos llevan hacia Dios, que todas las religiones que existen en el mundo, miles de religiones, todas llevan a Dios. La cuestión es de que no todas o muchas de ellas no mencionan el concepto de salvación que necesita el hombre. Yo le quiero decir que si usted ha escuchado de esto, si usted cree mucho en que todas las religiones llevan a Dios, desafortunadamente usted está equivocado y vamos a estar viéndolo en esta mañana. El tercer concepto que quiero que podamos ver es lo que se llama universalismo. Diga conmigo universalismo. Y este pensamiento dice: toda la
en toda la historia humana, al fin del día, será salvo. Ellos creen que no hay gente buena, no hay gente mala, sino que simplemente existe un Dios, pero que ese Dios al fin del cabo va a salvar a todo el mundo. Esto incluye a gente como Hitler, que mató a millones de personas, incluye a los terroristas, incluye a tantas personas que a través de la historia han hecho cosas desastrosas con el ser humano. Gente que no solamente ha ofendido a Dios, sino que también ha ofendido a miles y quizás millones de personas que han existido en el mismo tiempo. Esto se llama universalismo, que al fin del día no importa lo que se haga, porque Dios, el Todopoderoso, va a salvar a todo el mundo, sea bueno, sea malo, sea blanquito, sea morenito, hable o no hable español, inglés, francés, cualquier idioma, toda persona será salvo. Esa también es un concepto erróneo. Y el último concepto que quiero que podamos ver es el concepto a la cual nosotros adaptamos, nosotros como iglesia, y es más, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo central, es el mismo que abraza esta creencia, y esto se le llama exclusivismo. Diga conmigo, exclusivismo. Poquito más fuerte, exclusivismo. Viene del verbo exclusivo. Creemos en que Jesús es el Salvador del mundo, que únicamente a través de su muerte y su resurrección el hombre puede ser santificado y salvado de la condenación que ha de venir. Es confirmar, es creer que existe solamente un camino de salvación para el hombre, y ese camino se llama Jesucristo. Por eso que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, nosotros como iglesia de Centro Evangelístico, creemos que somos exclusivistas, creemos que somos cristianos exclusivos. En otras palabras, para nosotros solamente hay una manera de salvación, y esa persona, esa manera se llama Jesucristo de Nazaret. No hay nadie más, no hay nada más, no hay otra idea, no otro concepto, no otra filosofía en la cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Ahora, desde estos 4 conceptos, porque voy a hablarle de 3 razones por la cual somos exclusivistas, por la cual creemos que solamente hay salvación en Jesucristo. Pero tuve que darle esto porque estos son conceptos e ideas que nosotros vamos a ver en el mundo. Y yo se los voy a explicar, porque muchas veces la gente no va a decir es inclusivismo o somos universalistas, sino que ellos lo van a decir de otra manera más sutil, una manera menos obvia. Y si nosotros no prestamos muy bien atención, es posible que caigamos en enseñanzas erróneas o terminemos siguiendo el camino equivocado. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en su fin son caminos de muerte. Y hoy en día, en nuestra sociedad pluralista, el mensaje de exclusividad de la cruz es muy ofensivo para muchos. Es más, el mensaje de solamente salvación en Cristo Jesús es tan ofensivo al mundo hoy en día, que mucha gente que comenzaba o que comenzó viviendo su vida cristiana ha decidido retirarse del cristianismo, o ha cambiado su manera de pensar, o ha aguadado el cristianismo real con tal de caber con lo que es la creencia del mundo. Se lo explico. Mucha gente hoy en día se mueve mucho la ideología de ser muy ofensivo, de no quiero, esto me ofende, así que eso es discriminación, eso es racista, eso lo que sea, como se le llame. Cristo dijo en una ocasión en Romanos 9:33 y también en Isaías 28:16, Dios dijo lo siguiente sobre Cristo. Él dijo: he aquí, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él, Jesús, no será avergonzado. Es piedra de caída, piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo ofenderá al mundo. Es más, por eso que el mundo a él lo odió. Él dijo: si el mundo os odia, le dijo a sus discípulos, si el mundo los detesta, si el mundo les desea lo mal, no se preocupen, pues a mí también me han odiado. ¿Sí o no? O sea, si el mundo no detesta el mensaje cristiano, el mensaje nuestro como cristianos, lo más seguro es que ya no somos como Cristo, sino que nos parecemos tanto al mundo que el mundo ya no nos ataca.
Ojo con esto, iglesia. Si a nosotros, individualmente hablando, si a nosotros la gente no nos confronta por nuestro mensaje, lo más seguro es que nuestro mensaje es el mensaje del mundo y no el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Aunque no diga amén, eso es así. Porque nuestro mensaje siempre chocará con lo que el mundo quiere que digamos. Nuestro mensaje nunca será apreciado o recibido por el mundo con aplausos. Por eso es que es piedra de tropiezo. Y los conceptos que yo le he dado ahorita, pluralismo, universalismo, inclusivismo, son conceptos que se mueven dentro del mundo religioso. No le estoy hablando de los ateos, le estoy hablando de la gente que va a la iglesia, la gente que dice creer en Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque no todos los que creen en Dios son creyentes, son cristianos. No todo el que dice yo amo a Dios significa, no todo el que diga eso realmente es un cristiano que llegará a salvación en Cristo Jesús. Por eso que quiero, si hay una declaración que quiero que pueda escribir, es esta. La primera declaración de esta mañana o de esta tarde es que el cristianismo es inclusivo en su comunidad, pero es exclusivo en su mensaje y su teología. En otras palabras, todo pueblo, toda tribu, lengua y nación puede alcanzar salvación, pero únicamente aceptando a Jesús. Esa es la clave. Únicamente aceptando a Jesús. Si nosotros no aceptamos la persona de Cristo Jesús, si no creemos en su naturaleza tanto divina como humana, si no creemos que Él murió por nosotros como sacrificio nuestro, si no creemos en su resurrección, si no creemos en su palabra, sus enseñanzas, si no creemos en el corazón, si no creemos en que era 100% Dios, nosotros no estamos abrazando lo que es cristianismo real. Estamos abrazando lo que es un concepto erróneo, un concepto humanista de lo que es ser cristiano. Estamos rechazando lo que la palabra dice y aceptando lo que el hombre quiere enseñar. Por eso que el primer punto que le dije, el primer punto que quiero darle en este día, le voy a dar 3 razones por la cual creemos que el cristianismo debe ser exclusivista. En otras palabras, no hay salvación fuera de Cristo. La primera razón es porque la Biblia lo dice. La Biblia lo declara. En realidad, con ese punto número 1 debería ser lo suficiente para convencer a cualquier cristiano. ¿Okay? Y digo cristiano porque el mundo hoy llama a un montón de gente cristiana, a los testigos de Jehová, a los mormones, y aquí, por acá, y a un montón de grupos pone como cristiano, pero dentro de esa misma línea, no todos creen lo que le estoy hablando. Y si usted escucha de alguien que dice, no, pero es que a la Biblia le faltaba una parte, ojo, recuérdese que yo le dije hace como 3 semanas, la palabra de Dios ya fue cerrada y si queremos agregarle, no es cristianismo. Porque la autoridad de la palabra o del cristiano está en la palabra de Dios. Como cristianos, como cuerpo de Cristo, como entidad religiosa que creemos los seguidores de Cristo, la palabra es la autoridad máxima en nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda, cuando yo me pongo aquí a predicar, yo no le estoy hablando ideas mías, yo tengo que hablarle, yo hablo con la autoridad encontrada en la palabra. ¿Sí? Yo como hombre no tengo autoridad. Aún como pastor no tengo autoridad. No hay ningún pastor, no hay ningún maestro, no hay ningún evangelista que tenga autoridad por sí mismo. Todos nosotros cuando predicamos o enseñamos o exhortamos usando la palabra, lo hacemos bajo la autoridad de lo que está escrito en la palabra del Señor. Las palabras que cambian corazón no son las nuestras, son las palabras del Señor. Las palabras que alcanzan el corazón a salvación no son las palabras nuestras, son las palabras que están en la palabra del Señor. Esta es la palabra que da vida, es la palabra que transforma, es la palabra que edifica, es la palabra que guía, es la palabra que transforma, que es la palabra que resucita a lo que está muerto en nosotros. Es la palabra de Dios. Y para el todo creyente, todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor, debe de entender de que la palabra, que creemos que Jesús es la única manera a salvación, porque la palabra así lo dice. En Hechos capítulo 4 verso 10,
Pedro se encuentra en el templo. Los apóstoles se encuentran en el templo judío y ellos acaban de sanar a un paralítico. Y cuando se levanta, la gente lo confronta, dice: ¿con qué autoridad? Ojo lo que le acabo de hablar. ¿Con qué autoridad hacen ustedes esto? Mire cómo le contesta él. Hechos capítulo 4 verso 10. Él le dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia y está sano. Verso 12, este es el verso lindo. Dice: y en ningún otro hay salvación. Más claro no canta un gallo, diría mi abuela. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. No hay ningún otro nombre, ninguno otro. Dele ese aplauso al Señor. La palabra dice: ningún otro nombre dado al hombre en la que nosotros podamos ser salvos. Eso de que llegó tal hombre, encontró una revelación y recibió un mensaje separado que está fuera de la Biblia, no hay salvación. Eso de que tenemos que hacer ciertas cosas para ser salvos, no es salvación. Porque el único camino, la única manera a alcanzar la salvación para cualquier hombre es a través de la persona de Cristo. Y noten lo que dice, noten a quién le está hablando Pablo o Pedro. Él está hablando a la gente religiosa, aquellos que ya creían en Dios. Los judíos ya ofrecían sacrificios. Ellos creían en santidad, ellos creían en práctica de sacrificios, ellos creían en tantas cosas. Y a ellos Él les dice: solamente hay salvación en una persona, en Cristo Jesús. Nadie más. No hay más caminos, no hay alternativas, solamente un camino. Mire por favor a su prójimo, dígale: solamente hay uno. Hágale así: solamente hay un camino a la salvación. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre. Porque Él es el único camino, por el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único camino que podemos tener, porque es el único que se dio en sacrificio por toda la creación, por todos nosotros los humanos. La Biblia lo menciona, dos versículos claves: que no hay otro camino. No hay Joseph Smith, no hay Muhammad, no hay nadie más. No hay San Roger, San Abner, Santa Jenny. No hay ningún santo, no hay nadie, la Madre Teresa. No hay otro nombre dado al hombre en la cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Únicamente Jesucristo. Si usted está dudando de que si hay otra manera de salvación, tiene que ver la palabra. La palabra nos dice que no hay, que solamente es una. Si nosotros atesoramos, si usted se acuerda, yo arranqué la serie hablando de la autoridad de la palabra. ¿Por qué? Porque es la autoridad, el fundamento nuestro. Si nos salimos de esto, si hacemos las cosas fuera de la palabra del Señor, de la Biblia, lo que tenemos es ideas filosóficas del hombre nada más, no la palabra de Dios. Pero como la Biblia es la palabra de Dios, podemos regirnos a lo que ella nos dice. Y nos dice que no hay ninguna otra persona en la cual podemos ser salvos. Entonces esto nos dirige a una pregunta secundaria, y es: si solamente es Cristo en quien hay salvación, ¿qué pasaría a todos aquellos que vivieron antes de Jesús? Porque Cristo vino hace 2000 años, pero Moisés y Adán fueron muchos años antes que Cristo, que el sacrificio de Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 10. ¿Qué pasó con estas personas? Dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez y para siempre.
Y ciertamente todo sacrificio o sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Está hablando sobre los sacerdotes judíos, los hebreos, que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra. Verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto, aleluya, para siempre. O sea, no hay limitación de tiempo, para siempre, es la eternidad. Antes, durante y después de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, fueron santificados para siempre a los que ya fueron santificados. ¿Cómo alcanzaban salvación antes, antes de Cristo las personas? ¿Cómo lo hacían Noé? ¿Cómo lo hicieron Moisés? ¿Cómo lo hicieron Adán? ¿Cómo lo hicieron todos ellos? Creyendo en el creador de la historia, creyendo que Él proveería un camino. Mire, nosotros conocemos de Cristo a través de la Biblia. Los judíos todavía siguen esperando al Mesías, pero la idea de un Salvador, la idea de Cristo, el Mesías, llegar a la tierra, no es algo nuevo. La primera vez que se menciona esto es en Génesis 3:15, cuando Dios le da la promesa de redención en el huerto del Edén. Quiero que entienda algo. Todos aquí, si nosotros miramos nuestros antepasados, llegamos a los abuelos, tatarabuelos y 10, 40, 50 generaciones, vamos a notar algo. Tenemos en común a un familiar, ¿sí o no? Todos llegamos, los descendientes ahorita de Noé, después del arca del diluvio. Antes de eso, todos eran descendientes de Adán, ¿sí o no? ¿Verdad? Así dice la Biblia, que de Adán llegaron los hijos, después se multiplicaron y así se fue haciendo la cosa. ¿Por qué le explico esto? Porque Dios siempre ha estado revelado al hombre. Que el hombre no quiera aceptar que exista un Dios es asunto de él, pero no porque Dios ha estado calladito. Romanos capítulo 2 menciona que Pablo escribe que Dios se ha hecho evidente al hombre, pero el hombre ha endurecido su corazón. Yo por eso que le digo que yo honestamente no creo que existan ateos. Yo lo que más creo es que, porque el ateo confiesa de que no existe Dios. Es más, ellos se basan mucho en la ciencia y la ciencia misma no ha podido comprobar de que no existe. Ellos dirán, compruébeme entonces que existe Dios. Yo le diré, compruébeme que no existe Dios entonces. Porque si no lo pueden hacer, tampoco tienen que esperar que yo lo haga. Pero realmente no existe alguien que no crea en Dios. Lo que sí existen es un montón de personas que están enojados con Dios, que quieren negar la existencia de un creador, por una razón u otra. Porque quieren tal vez no estar debajo o someterse a una autoridad máxima. O quizás porque tuvieron problemas con sus padres cuando eran menores. Pero en sí no existe una persona que no crea, que diga realmente soy un ateo. Usualmente si usted le puya correctamente va a encontrar el caso que es uno de los previos casos que le he mencionado. El hombre conoce de Dios. Es más, nuestra conciencia nos dice, nos señala naturalmente, nos dice que hay algo más allá. No le estoy hablando del Dios del cristianismo todavía, no le estoy hablando de Jesús, le estoy hablando del concepto de Dios, de que existe un ser, una entidad más grande que el hombre. Es más, la ciencia dice que el espacio, el tiempo y la materia no son eternas. Tuvieron un inicio en su historia. Si tuvieron un inicio, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo hizo? Si no salen de la nada, alguien tuvo que hacerlo. No tiene que ser Jesús, pero la idea de que existe un ser supremo, nadie puede botar ese pensamiento. La Biblia dice que el hombre sabe de Dios. Nuestra naturaleza nos dice existe un Dios, pero nuestra mente es la que está constantemente batallando. No quiero que exista Dios. No quiero que exista realmente, porque si existiera un Dios, entonces yo tengo que someterme a su autoridad. Es como cuando llega un muchacho
llega la adolescencia y quiere su independencia. Se va de la casa, ¿por qué? Porque quiero independizarme de mis padres. Es que mis padres son tan difíciles. Ay, es que no sabe cómo. Tengo que encontrar mi propio camino. Y de repente cuando salen de la universidad uno le dice, regresa a casa. No, ya no quiero. ¿Por qué no? Es que si me voy al techo de mi padre, tengo que estar bajo sus reglas, ¿sí o no? Como digo yo, si el que paga el bill es el que tiene las órdenes. Y muchos muchachos no quieren meterse a la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque no quieren estar sujetos a su autoridad. El hombre, me refiero al ser humano en general, muchos peleamos para que no exista un Dios, simplemente porque no queremos sujetarnos a la autoridad y a sus órdenes morales. Preferimos lo nuestro que lo de Dios. Es ahí donde sale lo que es el pecado, que le hablé hace 2 semanas. Usted va a notar que diferentes puntos de esta serie correlacionan con otros. ¿Por qué? Porque todo va de mano en mano. Los puntos son importantes para nosotros. Le dije, Dios siempre ha sido conocido. Y porque la Biblia declara que Jesucristo es la única manera de salvación, por eso es que nosotros lo creemos. Punto número 2, ¿por qué creemos que Jesús es la única manera de salvación? Porque todas las religiones del mundo difieren en su fundamento. Todas las religiones, cuando nosotros nos sentamos a estudiar las religiones del mundo, vamos a notar que el fundamento es diferente y que su idea o que su enfoque es algo diferente, su teología es diferente. Aquí le explico esto. Usted debe de preguntarse cuando lleguen otras a presentarle religiones, pregúntese ¿cuál es el punto de esta religión? ¿Cuál es el enfoque? ¿A qué fin apunta cada religión? ¿Cuál es el punto central o la persona central de esa religión? Le voy a explicar un poquito más. Si la salvación es lograr iluminación nuestra, entonces el budismo es la religión verdadera. Si la salvación es la unión entre el yo y el universo, entonces el hinduismo es la religión que salva. Si la salvación es perdón de pecados y justificación, entonces cristianismo es la única religión que puede salvar. Si la salvación es mantener una relación adecuada con mis antepasados, entonces sintoísmo, que es una religión asiática, sintoísmo es la única que puede salvar. ¿A qué me refiero con esto? Que no todas las religiones del mundo son las mismas. Todos tienen una área a la que le apuntan. Como mencioné, si usted quiere iluminación, siga el budismo. Si quiere una relación con sus antepasados, el sintoísmo. Si quiere cualquier punto que usted desee, que usted crea que es verdad y que sea real, a esa religión debe de seguir. ¿Por qué? Porque no todas las religiones son lo mismo. Y yo sé que en el mundo pluralista, el pluralismo dice todas las religiones nos llevan a Dios. No, se lo acabo de comprobar. El corazón de cada religión es diferente. El corazón, el fundamento de las religiones diferentes, cada una tiene un punto, un enfoque diferente. Unos se enfocan en la naturaleza, otros se enfocan en el hombre, otros se enfocan en Dios y cristianismo, se enfocan en cómo Dios llega a rescatar al hombre que ha sido perturbado por la naturaleza pecaminosa. No todas las religiones son iguales, cada uno difiere en su fundamento. Para nosotros como cristianos, nuestro fundamento es Cristo Jesús. Ese es nuestro fundamento. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otros edifican sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Lo que estoy haciendo yo en esta serie es edificar. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que ya fue puesta en la palabra de Dios. Edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie, verso 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y
¿Quién es este fundamento? El cual es Jesucristo de Nazaret. Ese es el fundamento cristiano. ¿Por qué le digo esto? El cristianismo se enfoca en Jesús de Nazaret. Es la persona clave. El evento clave es su resurrección, que estaremos viendo la próxima semana. Pero la persona clave es Jesucristo de Nazaret. Ojo con esto, el corazón del cristianismo no es Dios. ¿Por qué le digo esto? Es importante porque hay muchas religiones que confiesan que existe Dios, pero cuando hacemos a Dios el enfoque de nuestra búsqueda, lo que hacemos es de que perdemos de vista lo que es el sentido de Jesucristo. Me explico con esto. Cuando yo pongo a Dios como el centro, la idea de un Dios general, ¿okay? La idea del concepto de un Dios, de un creador. Cuando yo pongo a Dios como el centro de mi búsqueda, yo lo que estoy haciendo es creyendo de que como Dios es bueno, su creación es buena, entonces no hay tal cosa como pecado. ¿Okay? Espero que me estén siguiendo. Al yo pensar esto, yo remuevo la necesidad de Jesucristo. Porque si no hay pecado, no necesito un Salvador. ¿Me explico? Y es lo que muchos están viendo hoy en día. El enfoque están viendo, por ejemplo, usted ha escuchado creyentes que se basan mucho en que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, 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 amor. Y es verdad, Dios es amor. Pero Dios no solamente es amor. Porque si fuera solamente amor, no hubiese habido la necesidad de mandar a Cristo Jesús a morir por nosotros. Dios tuvo que mandar a Jesucristo, al Hijo unigénito, tuvo que llegar aquí a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios también es justicia. ¿Están conmigo? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por ser fuego consumidor del pecado, tuvo que haber alguien que haya sido sacrificado. Eso nos correspondía a usted y a mí. Pero como Dios es amor, demuestra su justicia en amor, enviando a Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa cuando yo quito de en medio el pensamiento, la idea de quién es Jesús? Lo que sucede es de que ya no hay un pecado. Por eso es que mucha gente cuando dice, pero Dios es amor, 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 pierden el concepto de pecado. Porque dicen, no, si estamos en el tiempo de la gracia, pero ni saben lo que es la gracia. Gracia significa que hay pecado, pero hay perdón de pecado a través de una función que es la persona de Cristo Jesús. Por eso es que el cristianismo real, auténtico, no puede obviar, no puede brincar, no puede borrar el concepto, ni la persona, ni el trabajo, ni la vida perfecta, ni el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El enfoque principal es Cristo Jesús. Islamismo se enfoca en Dios. Judaísmo se enfoca en Dios. Pero Dios con nosotros es el cristianismo. Dios entre nosotros, Emmanuel, es cristianismo. Nuestro enfoque es Jesús de Nazaret, que Él es 100% Dios, 100% hombre. Es importante que tener esto en mente, hermanos, porque el momento que nosotros perdemos a Jesús de enfoque, podemos perder nuestra salvación. Porque Cristo es la salvación nuestra. Si quitamos a Jesús de en medio, si decimos que Jesús simplemente fue un buen hombre, y le digo porque hay Josh habló de esto el viernes, hay una idea, una línea filosófica muy peligrosa hoy en día que se llama el cristianismo progresivo. Y son tan progresistas que hasta han quitado la divinidad de Cristo Jesús y han dicho, no, Jesús fue solamente un buen hombre con buenas lecciones morales. Él fue más que eso. Él es el único que calificó para ser nuestro autosuficiente Salvador. El único sacrificio perfecto de Dios. Él es el único que borra el pecado de la humanidad. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede sanarnos. Él es el único. Ese es Jesús de Nazaret. Él no solamente fue un hombre con buenas enseñanzas, un buen maestro.
Él fue Dios con nosotros. Él es el centro de nuestra creencia. Él es el centro. Por eso que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús, el Mesías. Punto número 3. ¿Por qué creemos que Jesús es la única manera de salvación? Simplemente porque la verdad siempre es absoluta. La verdad nunca cambia. La verdad, es más, este punto es muy importante. La verdad es absoluta. 100% tiene que ser verdad. Si tiene 1% de falsedad, ya no es verdad plena. Ya ha sido corrupta la verdad. Pero la verdad real nunca puede ser corrupta. Siempre la verdad es la verdad. Y siempre la verdad sale a la luz. Es más, no pueden existir múltiples verdades. Para aquellos que pensamos, oh, pero todas las religiones llevan a Dios. No. Porque cada religión dice ser la verdad. Pero si eso fuera verdad, es una falsedad. Porque la verdad no tiene muchas variedades. Solamente existe una verdad. Solamente puede existir una verdad. La verdad nunca puede cambiar, porque si no deja de ser verdad. La verdad de cualquier cosa en el mundo, en el universo, la verdad de cada cosa es absoluta. Lo que yo crea de algo o sobre algo es simplemente mi opinión. ¿Están conmigo? Yo puedo decir, esto es amarillo. Yo puedo creer que eso es amarillo, pero no significa que es amarillo. Porque la verdad es de que eso está de rojo. Yo puedo decir, no, ese color es negro. Ok, yo estoy loco. Pero es que yo sé que está negro. No, eso está rojo. Mi opinión es mi opinión. Su opinión es su opinión. Pero la verdad es verdad. ¿Están conmigo? Y porque existe verdad en el universo, por eso es que creemos que Jesús es la única manera de salvación. Se lo voy a explicar en esta ocasión. Todas las religiones no pueden ser verdad. ¿Por qué? Porque todas ellas se contradicen una con otra. Por ejemplo, el budismo dice el universo ha existido de por siempre. El cristianismo dice no, el universo tiene un comienzo. Cuando Dios dijo sea la luz, ¡pum!, se comenzó todo lo que vemos nosotros hoy en día. No ha existido para siempre. Entonces, si la verdad existe, significa que entonces existe una única manera de salvación. Pero ¿cómo sabemos que esa es la manera correcta? ¿Cómo sabemos que el cristianismo y que Jesús es la única manera? Mire, el concepto en el cristianismo, el concepto de la salvación, lo que le acabo de mencionar, la salvación está basada en un concepto de justicia. Tiene que ver con ser salvos de una condenación. La base de esta idea es lo que llamamos justicia. Pero la justicia solamente es posible cuando se toma en cuenta la verdad. Ojo con esto. La verdad, la única manera de tener justicia real es cuando se conoce la verdad completamente. Nosotros en el mundo no tenemos sistema de justicias. Lo que tenemos son sistemas legales, de reglas y de leyes, pero no justicia. ¿Por qué? Por eso es que usted va a ver que el inocente muchas veces es llamado culpable y el culpable muchas veces es llamado inocente. Porque en sí lo que hacen es solamente comprobar quién tiene más pruebas, nada más. Pero la realidad, la verdad únicamente puede conocerse por una persona. Es más, Proverbios dice, nunca antes de tomar juicio llama a 2 testigos. ¿Por qué? Porque la moneda tiene testimonio de 2 lados, ¿sí o no? Cuando uno va a la corte, ¿qué es lo que hacen? Le piden que testifique tal persona, testifique tal persona, testifique tal persona. ¿Qué es lo que quieren hacer? Sacar o saber cuál es la verdad de lo que sucedió. Pero el ser humano siempre va a cometer errores. Nunca vamos a tener la verdad absoluta. ¿Sí? Pero Dios sí. Hay un creador y Él sí sabe la verdad. Es más, Él nos dijo la verdad. Él nos dijo cuál es el camino. ¿Por qué le digo esto? Porque en Juan capítulo 8 verso 32, Cristo le dijo a
a unos judíos en una ocasión, a unos fariseos, le dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Ellos dijeron: pero ¿por qué si nosotros no somos esclavos? Hemos sido hijos de Abraham toda nuestra vida. ¿Libres de qué? No somos esclavos. ¿A quién te refieres? Y él les aclaró después. Él dijo: si el Hijo os liberare, 8:36 de Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y ellos no entendieron. ¿Cómo así? Dijeron. ¿Cómo? No entendemos lo que nos está diciendo. Es que ellos no entendían el concepto de justicia que él estaba hablando. Él les dijo: si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ¿de qué? De la condenación que ha de venir en el sistema de justicia del Dios Todopoderoso. Después él dijo: el Hijo es la verdad. Para hacerlo más clave, él dijo: si el Hijo os libertare, ¿quién puede libertar? Solamente la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Él les estaba diciendo: si el Hijo de Dios, Cristo Jesús, si creen en Él, serán libres de la condenación que fue puesta por el pecado ante Dios. Mire este concepto poderoso. Cuando aún no entendían, Cristo vino y regresó por tercera vez. Le dijo en Juan 14:6, él dijo, lo pongo en la versión mía: ustedes no me han entendido nada. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que dijo. Tuvo que decirle Cristo. Más claro que eso no canta el gallo. Más claro y más simple y más directo no puede haber. ¿Por qué? La única verdad es Dios. La única verdad es Cristo Jesús. Y Él dice: la única manera de salvación es a través de Cristo Jesús. No hay otra verdad. No puede haber otra verdad. Creo que entendamos esto. Hemos hablado de que Jesús es Dios. Si Él es Dios, porque Dios se hizo carne, Juan 1:1, a ese cuerpo se le llama Jesús. Entonces Jesús es Dios. Significa que todas las palabras que Jesús dijo eran las palabras de Dios. ¿Me están siguiendo? Las palabras que Jesús dijo eran palabras de Dios. Y si Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, significa que fue Dios mismo hablando, diciendo que no hay otro camino. Con eso es suficiente para que todos nosotros entendamos que en este mundo solamente alcanzamos la salvación a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Alguien que diga amén conmigo en esta mañana. Creemos que Jesús es la única manera de salvación, porque la Biblia lo dice, porque solamente existe una verdad y es absoluta. Y creemos que Él es el único Salvador, porque todas las religiones tienen una base diferente. Por eso es que nosotros creemos, como cristianos, creemos exclusivismo. Creemos que solamente Jesús puede salvar, solamente Jesús puede sanar, puede restaurar, puede cambiar, puede transformar. Solamente Él puede hacerlo. Por favor, cierre sus ojitos.